Hola, soy Francisco y esto es Ligas y Charolas, el canal en el que hablamos de corrupción, historia y todo lo que se me ocurra. Quise hacer este video porque algo ha cambiado en mi vida y decidí que era momento de salir del closet. Ahora soy cinéfilo. La verdad es que antes veía películas de repente, pero nunca me ha gustado ir al cine, el lugar físico del cine, y por extensión sentarme yo solo a ver películas nunca fue mi actividad favorita. Este año, encerrado y en general poco acompañado, empecé a ver películas y ahora tengo opiniones acerca de ellas. Y me di cuenta de algo. Solo he hecho 2 videos sobre películas y en ambos sueno como que lo estoy haciendo a regañadientas. Yo, más que una pregunta, tengo un comentario. Al explicar la trama de la película, la verdad es que no hay manera de que no suene aburrida. Sí, he visto esa película, todo mundo la ha visto. Digo, no me parecen videos malos, pero mi actitud, o lo que mis antiguos alumnos llamaban mis modos, sí suena como ya, aquí está el video, déjenme en paz. En fin, decidí cambiar eso y hacer un video sobre una de mis películas favoritas de todos los tiempos: Chicago. Personalmente, el musical de 2002 es muy especial para mí. El soundtrack salió cuando yo estaba en prepa y haciendo musicales de prepa. La estética de toda la película es extremadamente 2000era, que es colorida como los 90s, pero cínica como los 2000s, y definitivamente ayuda a que es parte de mi género favorito de películas: mujeres fabulosas hallando su potencial. Ahora que soy cinéfilo, decidí ver las 2 versiones anteriores al musical: la película muda de 1927, protagonizada por Phyllis Haber, y su remake de 1942, Roxy Hart, protagonizado por Ginger Rogers. Empezaré diciendo que si no han visto el musical de 2002, vayan a verlo, está padre. Si me están viendo desde México, está disponible en iTunes y Claro Video. Las otras 2 versiones también están padres, pero son difíciles de conseguir. Entonces entiendo si el esfuerzo suena innecesario, porque al cabo la historia es más o menos igual en todas, entonces en ese sentido, ver una es suficiente. Chicago es originalmente una obra de teatro que está inspirada en 2 casos reales: los juicios por asesinato contra Belva Gardner y Beulah Anand. Más adelante hablaremos un poco sobre ellas. Además, la primera película es de 1927, así que consideren esta sección un spoiler de casi 100 años. Tenemos por un lado mujeres asesinas. La mayoría, según entendemos, tienen grados distintos de atenuantes en sus casos, como haber matado gente en defensa propia o para proteger a otros, pero en general son culpables. Con casi todas sí está la implicación de ok, sí lo maté, pero tuve una razón, no estoy loca. Por otro lado, tenemos una institución, el sistema de justicia en la ciudad de Chicago en los años 1920, que tiene una falla de diseño importante. Solamente hombres blancos tienen permitido ser jueces, abogados y miembros del jurado. Y entonces, cuando la acusada de asesinato resulta ser una mujer blanca atractiva, les cuesta trabajo ser objetivos. En medio de ambos tenemos una prensa que bajo todo concepto diríamos que es libre, ya que ni el gobierno ni intereses empresariales la manipula, más allá de que los reporteros saben que tienen que escribir y publicar cosas que vendan periódicos. Debido a esto, y respondiendo a la falla de diseño institucional que mencionamos previamente, la prensa en general en Chicago es muy complaciente con el público y con las propias prisioneras. Las convierten en celebridades, reportan cosas inexactas sobre sus juicios y saben que van a vender periódicos. Y sobre todo, no afrontan consecuencias cuando estas acciones sesgan el sistema de justicia y hacen que asesinas culpables salgan libres. Y sí, esto es lo que pasa en las 3 películas, con uno que otro detalle secundario diferente. Roxy mata a su amante impulsivamente, se va a juicio, todos los hombres a su alrededor son incapaces de juzgar el caso objetivamente porque a ella se les hace demasiado guapa, la prensa empeora la situación convirtiéndola en una celebridad, el jurado la declara inocente y Roxy sale libre aunque es culpable. El impacto de Chicago como historia es difícil de explicar porque en 2021 vivimos en una época en la que es común que haya juicios en la televisión, que luego haya telenovelas sobre esos mismos juicios, que gente se haga famosa por haber sido acusada de cometer crímenes y que todos tengamos opiniones sobre cómo debe llevarse a cabo un juicio. Dicho esto, quiero recalcar que a diferencia de la versión de 2002, sobre todo la obra de teatro y la película muda, eran experiencias más escandalosas y consternantes que divertidas. Piensan que era más similar a Gone Girl que a Judge Judy. Las 3 versiones son comedias, pero sobre todo la versión de 1927 es una comedia negra, con violencia explícita, burlas hacia las instituciones, acerca de cómo el sistema de justicia es injusto, la prensa es tonta en el mejor de los casos e igual de inmoral que los criminales en el peor. Como todos, desde el marido de Roxy hasta los miembros del jurado que la exonera, son más malvados de lo que aparentan. Y la gente mala, como Roxy Hart y su abogado Billy Flynn, se puede aprovechar del sistema para sacar ventaja. Nadie es inocente o siquiera defendible en esta versión. Por ejemplo, en la versión de 1927, el marido de Roxy le roba todo su dinero a Billy Flynn, el abogado de Roxy. Luego le paga para defender a Roxy con parte del dinero robado, y luego cuando Roxy sale libre, la deja por la señora de la limpieza, echa a Roxy a la calle y se queda con el resto del dinero.
La versión de 1942 también es bastante oscura. Es la única versión en la que todo sucede desde el punto de vista de los periodistas que están platicando de la vida de Roxy en un bar. Entonces, a diferencia de las versiones de 1927 y 2002, donde Roxy tiene cierta agencia, nos la enseñan tomando sus propias decisiones como matar a Fred Casely o contratar a Billy Flynn, y como audiencia después sabemos que sí es culpable y está mintiendo, pero es para salvarse de la pena de muerte. En esta versión no sabemos si Roxy es culpable y está mintiendo, o si es inocente y solo algo tonta y ambiciosa. Esto le añade una implicación importante a que su marido tome la responsabilidad del asesinato, porque entonces, a diferencia de las otras dos versiones, cuando exoneran a Roxy, la policía después se va encima del marido y lo arrestan, y mientras tanto ella queda toda feliz escogiendo con qué hombre irse después del juicio. O sea, es imposible estar de su lado aunque fuera inocente. En comparación, la versión de 2002 es prácticamente un cuento de hadas feminista, donde Roxy y su amiga de la cárcel terminan la película siendo solteras y famosas. En esta versión, de hecho, nos ponen un poco demasiado a favor de Roxy, y luego nos ponen alguna canción para recordarnos que Ok, sí, es que es mala. al principio, por ejemplo, vemos que sí mata a Fred Casely, pero solamente después de que él le empuja, le pega, le miente, y en general es cruel con ella, que está inocentemente esperanzada por querer ser una estrella. Por eso justo después es súper importante la canción de Funny Honey, en la que se burla de su marido que está tomando la culpa de lo que ella hizo, para que no nos quedemos con la idea de que Roxy sea buena persona. Luego lo vuelven a hacer con el Cell Block Tango, donde es como, ok, una de las otras asesinas mató a su marido porque la desesperaba que masticaba chicle. O sea, Roxy es mala, pero no es la peor. Y luego ya después sale todo lo de que permite que Billy Flynn manipule la prensa para defenderla. Esta es una opinión personal, pero siento que estos cambios a la versión de 2002, si bien la hacen muy entretenida, tienen más que ver con la política de Hollywood en esa época. Miramax, Harvey Weinstein, los Oscars y demás. Pero para eso les recomiendo el video Nicole Kidman and the Weinstein Nominees de Be Kind Rewind. Excelente canal, suscríbanse si pueden. En todo caso, el punto aquí es que la versión de 2002 es la única más o menos cercana a darle una justificación a Roxy para hacer lo que hizo. Es por esto que es la versión menos violenta y hasta cierto punto la más familiar del estrés, lo cual es altamente probable que le haya dado entrada a ganar tantos Oscars. Nada que ver con el origen de la historia, que como en la versión de 1927, donde Casely también empuja e insulta brevemente a Roxy acusándola de solo estar con él por su dinero, lo cual en la película es cierto, pero ella más bien lo mata porque no quiere comprarle más lencería. Ahí sí es como, wow, ok, amanecimos bravas hoy. El sistema de justicia que vemos en las tres películas es bastante inusual respecto a otras películas gringas, porque lo hace ver mal, y no mal de son humanas que cometen errores, sino mal de toda la gente es malvada, corrupta y no tiene remedio. La mayoría de las películas gringas sobre juicios, en todas las épocas y sobre todo si son famosas, como To Kill a Mockingbird, Filadelfia, Erin Brockovich, Legalmente Rubia, se esmeran en mostrar héroes con ganas de hacer lo correcto, que el público puede ver y pensar, Wow, el sistema funciona si queremos que funcione. puede que algunas partes del sistema no sean perfectas, que haya errores o fallas, pero los gringos hacen lo mejor que pueden para que los malos sean castigados. Chicago es todo lo contrario. Esto varía entre mostrar detectives o policías siendo abiertamente incompetentes, jurados incapaces de juzgar objetivamente a Roxy por ser guapa, jueces dispuestos a permitir que la prensa manipule lo que sucede en el juzgado, el abogado de Roxy, Billy Flynn, siendo distintos grados de calculador, corrupto y mentiroso, y hasta el propio personal de la cárcel de mujeres siendo abiertamente corrupto y sexualmente abusivo con las prisioneras. Aquí quedan claras dos cosas que de hecho salen en las tres películas. Número 1, hacer lo correcto a través de procedimientos institucionales, es decir, seguir todos los trámites e ir haciendo lo que las autoridades le digan, no es una opción viable para Roxy si quiere evitar la pena de muerte. Y número 2, no hay ningún individuo en todo este entramado corrupto a quien podrían quitar de su puesto, que todo se solucione y que de repente sí sea una opción viable para Roxy seguir los procedimientos institucionales. Todos, desde los policías y detectives hasta el juez y el jurado, pasando por el personal de la cárcel de mujeres, están respondiendo a incentivos distintos. Y quitar a uno u otro de su puesto no va a cambiar el sistema entero. Entonces Chicago tiene éxito al tratar el tema de la corrupción institucional de una manera en que, por ejemplo, las películas sobre racismo fracasan al tratar el tema del racismo institucional. Hay muchas películas gringas sobre racismo que tratan acerca de cómo un individuo solito deja de ser racista y esto hace que el racismo de una institución entera se solucione. Esto es como si en Chicago de repente una persona solita dijera, Wow, tal vez deberíamos juzgar a Roxy por sus crímenes y no por su apariencia. todos los demás mágicamente dijeran sí, la justicia es importante. y el final feliz fuera que la dejaran en la cárcel. Este tipo de historias son tan tontas como suenan. La realidad, incluyendo cómo es reflejada en Chicago, es que las instituciones enteras no se cambian porque un individuo tenga una epifanía.
y que los individuos que son víctimas de instituciones corruptas, como Roxy en este caso, no tienen la opción realista de simplemente cambiar las instituciones cuando les parezca. El papel de la prensa respecto a las instituciones es importantísimo en Chicago, porque comunican lo que hace el sistema de justicia para que los ciudadanos se enteren de lo que pasa en su ciudad cuando matan gente. Ya tengo un video sobre la libertad de prensa, es bien cortito, pero solamente desde los puntos de vista del gobierno, que tiene que decidir cuánta información deja disponible para que lo critiquen, y los ciudadanos, que pueden o no usar esa información para criticar y cambiar las instituciones. En aquel momento dejé fuera de la ecuación a los periodistas porque, y esto es algo con lo que todavía sigo en conflicto, no he decidido si estoy de acuerdo con considerar a la prensa o a los periodistas y medios de comunicación como una cosa parte de la ciudadanía o como parte de ella. Por un lado, es cierto que la prensa tiene una función particular que no tenemos los ciudadanos que tenemos otro trabajo. Esta función es comunicar lo que sucede, lo cual en general es parte de un negocio y entonces tiene sus propios incentivos que balancean tener un flujo constante de información relevante y captar audiencias. Por otro lado, me causa conflicto no tratarlos como lo que son: ciudadanos, gente que puede o no involucrarse, que puede o no romper la ley y sobre todo que puede o no hacer lo correcto. Por ejemplo, ahora con la pandemia del coronavirus, muchos medios que cobraban por permitir que uno leyera sus artículos permitieron que su contenido sobre la pandemia fuera gratis, porque lo ven como su responsabilidad ciudadana. Si los periodistas fueran una cosa completamente aparte de la ciudadanía, no sentirían esa responsabilidad. Sin embargo, si estuvieran completamente al servicio de la ciudadanía, como en teoría está el gobierno, tampoco cobrarían por dejarme leer sus recetas de granola. Un gran ejemplo de esta situación también sucede en Chicago. En las 3 versiones, los periodistas están presentes en todo el caso que involucra a Roxy Hart. Están ahí cuando la policía la encuentra junto al cuerpo de Fred Casely, cuando la interrogan, cuando su esposo intenta tomar la culpa, cuando la arrestan, en todo el juicio, incluso dentro de la cárcel con ella, siempre entrevistándola y fotografiándola. En la versión de 1942 es hasta un periodista el que la hace confesar, no la policía. De hecho, la única versión donde la policía no es completamente incompetente es la de 2002, que es la única donde de hecho ponen detectives en la escena del crimen interrogando a Roxy. En la versión de 1942 hay un personaje llamado Homer Howard que no sale en las otras dos. Es un periodista que conoce a Roxy en la escena del crimen y se enamora de ella porque la ve guapísima. Entonces él, no el abogado de Roxy, es quien le ayuda a construir la defensa de su caso y después se casa con ella y tienen una familia. Howard está convencido de que Roxy es inocente simplemente porque se le hace guapa, no porque haya visto lo que pasó la noche que murió Casely, ni porque haya evaluado la evidencia disponible. Aparte hay una reportera llamada Mary Sunshine que es extremadamente inocentona. Se cree todas las mentiras de Roxy y precisamente por eso el abogado de Roxy la escoge como portavoz del juicio, porque piensa que eso va a beneficiar a su clienta. Y aparentemente acaba estando en lo correcto, porque de hecho Mary Sunshine es tan caricaturesca que no sabemos si tiene alguna noción de sus motivaciones, de las consecuencias de sus actos o de nada de lo que hace, aparte de que podemos asumir que le conviene seguir escribiendo sobre Roxy porque entonces va a vender más periódicos. En la versión de 2002 hasta la ponen como un títere literal y el abogado de Roxy es el titiritero. Esta caracterización es a propósito porque incluso desde la obra de teatro original, este personaje se supone que nos haga pensar: ok, los periodistas reales no son así de tontos. Son seres humanos con moral e inteligencia y podrían tomar decisiones distintas si saben que están haciendo que asesinos culpables salgan libres. Lo escucharon aquí primero, los periodistas son seres humanos. Esta reflexión, cabe mencionar, al parecer fue similar a la que pasó la autora de la obra de teatro original y guionista de la primera película, Maureen Douglas Watkins, en la vida real. Ella fue reportera en la vida real del Chicago Tribune en los años 20 y cubrió los juicios de 2 asesinas que se hicieron celebridades de forma muy similar a Roxy Hart y Velma Kelly. Beula Annan, que mató a su amante, intentó que su esposo tomara la culpa, fingió estar embarazada para que aceleraran su juicio y luego alegó que el asesinato había sido en defensa propia porque los dos, ella y su amante, habían intentado agarrar la pistola. Y Belva Gardner, una ex cantante de cabaret que también mató a su amante, pero luego alegó que había estado borracha y que no recordaba lo que había sucedido. En 1924, Watkins reportó estos casos de la vida real como telenovelas de suspenso. Y aunque no encontré un testimonio suyo que lo dijera directamente, sí suena altamente probable que sintiera culpa por ello y que eso formara parte de la inspiración para cómo muestran los periodistas en la obra de teatro Chicago. Si bien es cierto que la prensa tiene un papel informativo respecto a las instituciones, es importante recordar que está formada por seres humanos con sesgos, sentimientos, intuiciones y sobre todo que pueden equivocarse sin tener malas intenciones. He escuchado gente en podcast sin mucho sustento en evidencia decir que Chicago, la obra de teatro y sobre todo la primera película, aceleró el proceso para que en Estados Unidos se permitiera que mujeres sirvieran en jurados. Aunque es cierto que los 2 juicios en los que se basó la historia sucedieron en los 1920s y el estado de Illinois no permitió mujeres en sus jurados hasta 1935, yo personalmente no encontré ningún estudio o jurisprudencia que hiciera esta conexión tan directa entre la película y el cambio legal.
Lo que sí es cierto es que desde el principio Chicago trataba sobre sesgos a los cuales las mujeres estadounidenses se enfrentaron por gran parte del siglo XX. El principal es que si bien podían votar desde 1920 y el voto de las mujeres fue una gran victoria política, esto no permitió automáticamente que se les considerara ciudadanas en el mismo plano que a los hombres. Había debate sobre si las mujeres que se casaban con extranjeros debían perder su ciudadanía, o sobre si al casarse, debían perder ciertos derechos con la idea de que su marido velaría por sus intereses. Algunos de estos derechos considerados opcionales para mujeres eran, por ejemplo, a ser votadas, a heredar propiedades o empresas y a mantener la custodia de sus hijos después de un divorcio. Otras discusiones eran enteramente abstractas. Por ejemplo, a lo largo de los años se habló sobre cómo las mujeres eran demasiado emocionales, muy poco inteligentes y estaban demasiado ocupadas con sus tareas domésticas para servir en jurados, pero simultáneamente que como eran más emocionales y empáticas que los hombres, menos atadas a la lógica y podían darse cuenta cuando un niño mentía, estaban más preparadas para servir en un jurado. Es muy contradictorio y quisiera poder decir que estos debates son discusiones de hace siglos, pero la capacidad de poner a mujeres en jurados llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos en 1975, cuando Ruth Bader Ginsburg tuvo que defender el derecho de las mujeres a participar en el sistema de justicia igual que los hombres. También en 1975, cabe mencionar, el musical Chicago debutó en Broadway y fue un éxito porque obviamente lo fue. Los 70s con el movimiento por los derechos civiles de los negros y la liberación femenina, similar a los 20s con el voto de las mujeres, eran una época para reconsiderar las instituciones existentes en Estados Unidos, criticarlas abiertamente y tener esperanza de que si bien existían injusticias, estas podían remediarse. Muy diferente al momento actual. Pero es importante recordar que estas cosas son cíclicas. Así como ahorita todo parece que se va a la mierda, como seguramente lo parecía durante la pandemia de influenza en 1918 o en la crisis de misiles de Cuba en 1962, luego viene una época más esperanzadora y progresista como los 20s o los 70s. Chicago es difícil de discutir en el contexto de la corrupción porque en realidad muestra una parte del problema de la corrupción que la hace muy desesperante como problema social y menos sexy como plataforma política. Es muy difícil, imposible dirían algunos, hallar individuos culpables de corrupción a quienes se pueda castigar y que entonces todo se arregle. La versión de 2002 es la única que muestra explícitamente a individuos dando y recibiendo sobornos y manipulando procedimientos institucionales. Y de hecho tiene toda una canción, When You're Good to Mama, acerca de la corrupción en la cárcel. La canción literalmente empieza diciendo, y lo voy a recitar porque Sony Entertainment odia mis videos, todas las prisioneras me aman porque el sistema funciona. El sistema llamado reciprocidad. Esto es lo más cercano que yo he escuchado a una canción pop sobre corrupción. En las otras dos no tenemos eso, solo un gran sistema de justicia muy disfuncional por razones distintas y complicadas, las cuales últimamente permiten que una asesina manipuladora y mentirosa quede libre. El valor de Chicago, en mi opinión, es que, de hecho de una forma muy digerible, nos muestra facetas distintas de la corrupción que distintas teorías siempre se esfuerzan por enfatizar. Nos muestra instituciones que dejan de funcionar para su propósito moralmente definido, lo cual satisface a los liberales. Nos muestra individuos egoístas aprovechando del sistema porque pueden, satisfaciendo a la gente de derecha, y nos muestra las injusticias del sistema capitalista hacia poblaciones vulnerables, satisfaciendo a la gente de izquierda. Aunque sea un musical, todo esto es muy realista porque ninguna de estas teorías soluciona la corrupción por arte de magia, y permite que incluso uno piense en dónde encajaría si la historia estuviera sucediendo en la vida real. ¿Estaría en la cárcel fingiendo que no me acuerdo de haber hecho la cosa de la que me acusan? ¿Sería un ayudante sin criterio del abogado mentiroso? ¿Sería uno de los reporteros que no consideran la moralidad de sus acciones? La verdad pienso que reflexionar sobre eso y hacer algo al respecto sería mucho más productivo que sacar más eslogans anticorrupción, publicar cuántos coches tienes o tuitearle más quejas al presidente. Pero bueno, entiendo que hacer esas cosas le dan algo que hacer a políticos y académicos que no tienen prioridades claras. Y que en ese sentido probablemente todos tenemos cola que nos pisen. Como dice Roxy al final de la versión de 2002, te puede gustar la vida que vives, puedes vivir la vida que te guste. Muchas gracias a quienes me apoyan en Patreon, Rubén y Josito, por darme la motivación para hacer este video. Si tienen preguntas sobre corrupción o recomendaciones de películas, tuiteenme en @ligasycharolas. Nos vemos en la próxima. Una cosa que noté ahora que vi las tres versiones es que en la de 2002, Roxy tiene fotos de Phyllis Haber, la Roxy de 1927, en todo su espejo. Está linda la referencia, aunque es medio raro porque aparte de tener el mismo corte de pelo en las dos películas, Phyllis Haber y Renée Zellweger no se parecen nada. Pero luego al final de la versión de 2002, cuando declaran inocente a Roxy, el periódico tiene una foto de Renée Zellweger disfrazada de Roxy. Con ese nivel de poco cuidado por los detalles, me parece ofensivo que ninguna parte de la película tenga una foto de Ginger Rogers, objetivamente la Roxy más fabulosa con su pelazo rojo y sus piernas de bailarina. Pero bueno, esta opinión no cabía en ninguna otra parte del video.